No olvides ingresar a nuestra tienda virtual que contiene todos los cursos que estás viendo en este semestre. Acá podrás adquirir las diferentes actividades de matemáticas, cálculos, físicas y álgebra, entre muchos otros cursos más. Ingresa hoy y obtén tu descuento. Hoy tenemos el objetivo de desarrollar la tarea 3 de derivadas de cálculo diferencial. Esta tarea consta de 5 ejercicios y en esta ocasión solucionaremos el literal B. Comencemos. Ejercicio 1. En este ejercicio nos están solicitando que a partir de una función asignada que corresponde a la ecuación que es el límite de h que tiende a cero de la función en términos de x más h menos la función en términos de x sobre h. Entonces, en el literal B nos han asignado la siguiente función. F de x es igual a menos 2x a la 3 más 6x menos 8. Entonces, la definición de la derivada nos dice que el límite de h cuando tiende a 0 es igual a la función dada, pero ya no con la variable x, sino con la variable x más y, menos la función dada con respecto a x sobre h. Entonces, describimos primero la primera parte de la función que es fx más h, que en este caso según la ecuación dada o la función dada es menos 2x a la 3, pero como es x más h, se reemplaza x por x más h a la 3, más 6x, pero ya no es 6x, sino que es 6x más h menos 8. Ahora se procede a la construcción de la definición del límite, es decir, escribimos en términos de la función dada la definición. Encontramos entonces que dentro de esta función, de esta definición, hay un binomio al cubo que es x más h a la 3. Entonces procedemos a utilizar fórmula matemática que nos dice que un binomio al cubo corresponde a x más h que multiplica a x a la 2 más 2x por h más h al cuadrado. Aplicando la propiedad distributiva encontramos que x por x a la 2 es x a la 3, x por 2xh es 2x a la 2 por h más x por h a la 2 que es x h2. Aplicamos la distributiva con h que sería x a la 2 por h más 2x por h a la 2 más h por h a la 2 que sería h a la 3. Simplificamos esta aplicación de la distributiva y encontramos que el binomio al cubo es igual a x a la 3 más 3x a la 2 por h más 3x h a la 2 más h al cubo. Luego aplicamos la propiedad distributiva en el segundo término de la definición. Entonces seguimos ampliando el numerador de la definición para así simplificar la h y poder encontrar el límite de una manera más simple. Entonces aplicamos la propiedad distributiva en la definición, que sería menos 2x a la 3 más menos 2 por 3x a la 2 que da menos 6x a la 2h más, bueno, menos por este menos 2 por 3 que sería menos 6x h a la 2 menos 2 por h a la 3 que sería menos 2h3 más 6x, aquí se aplicó la distributiva, más 6h menos 8 y acá nuevamente se aplicó la distributiva de este menos en todos los otros términos, es decir, intercambiar los signos. Ya no queda menos 2x a la 3, sino más 2x a la 3 menos 6x más 8. Ahora procedemos con la simplificación de los términos del numerador, es decir, que este menos 2x a la 3 se resta con este 2x a la 3, es decir, que se cancelan y da 0. Ahora miramos el menos 6x a la 2 por h, pero este no se puede cancelar, es decir, que no se puede simplificar. Ahora el menos 6x h a la 2 y este tampoco se puede simplificar, es decir, que también se coloca. Ahora el menos 2h a la 3, que tampoco hay un término semejante para ser simplificado, por lo tanto se coloca también. Ahora el 6x, pero vemos que este 6x se resta
con este 6x que está acá y se cancela. Ahora va el 6h, pero el 6h no tiene otro término para simplificarse, es decir, que se coloca igual. Ahora va este menos 8 que está restando a este 8, se cancela y nos queda entonces la función simplificada de la definición de la derivada. Ahora sacamos el factor común que es h, ya que está en todos los términos del numerador, y se simplifica con la h del denominador, obteniendo así el siguiente límite de h que tiende a 0 de menos 6x a la 2 menos 6xh menos 2h a la 2 más 6. Aplicando el límite de h que tiende a 0, entonces encontramos que la derivada corresponde a menos 6x a la 2 más 6, ya que esto sería 0 aplicando el límite y esto sería 0. Y acá factorizamos sacando un factor común y la derivada ya nos queda como 6 que multiplica a menos x al cuadrado más 1. Ahora en este ejercicio nos están solicitando evaluar en un punto que es x igual a 2 que nosotros asumimos, por lo que se evalúa en la función original, obteniendo así que cuando x es igual a 2, la componente en y es igual a menos 12. Y graficamos ese punto que sería el punto de la recta tangente cuando se conecta con la función. Y esta sería la pendiente en dicho punto, que sería evaluar en la derivada el punto seleccionado, que es 2. Y esta sería la solución de este primer ejercicio. Ejercicio 2. Para este ejercicio nos están solicitando calcular la derivada de una función aplicando las reglas de derivación como la regla de la cadena y el álgebra de derivadas. Luego nos están solicitando evaluar en un punto X y finalmente realizar la gráfica y la comprobación mediante GeoGebra. En esta ocasión, esta es la función asignada f de x, que es igual a seno de 3x por coseno de 4 menos x al cuadrado menos 5x. Ahora, para calcular la derivada de esta función, procedemos a derivar término a término, donde primero solucionaremos la derivada correspondiente al seno de 3x por coseno de 4 menos x al cuadrado y luego la derivada de menos 5x. Para esta primera parte de la función asignada vamos a aplicar la regla del producto, donde deberemos de identificar cuáles son las variables u y b, además de utilizar la regla de la cadena para la solución de la derivada interna en los cosenos y en el seno. Por medio de las reglas de la derivación, entonces se deriva esta primera parte, como ya lo habíamos mencionado, por medio de la regla del producto. Entonces decimos que u va a ser igual a seno de 3x y que b va a ser igual a coseno de 4 menos x al cuadrado. Según esta regla nos dice que b, que en este caso es coseno de 4 menos x al cuadrado, está multiplicando a la derivada de u, que es seno de 3x, más u, que es seno de 3x multiplicado por la derivada de coseno de 4 menos x al cuadrado. Y esta sería la regla del producto para esta primera parte de la función. Ahora aplicamos la regla de la cadena para hacer la derivada de seno de 3x y de coseno de 4 menos x al cuadrado. Entonces, la derivada de seno de 3x sería la derivada interna, que es la derivada de 3x, es decir, que su derivada es 3, multiplicado por la derivada externa, que corresponde a la derivada de seno de 3x, que en este caso es coseno de 3x. Ahora bien, debemos de aplicar la regla de la cadena para el segundo término, que es b. Aplicamos nuevamente la derivada interna, que corresponde a la derivada de 4 menos x al cuadrado. Entonces esta derivada interna es menos 2x al cuadrado por la derivada externa, que sería la derivada del coseno, que es menos seno.
Entonces, el negativo que dio por la derivada interna por el negativo que da por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces esta derivada queda positiva de 2x, que sería la derivada de x al cuadrado, por el seno, que es la derivada del coseno, de 4 menos x al cuadrado. Entonces, reorganizando la expresión de la regla del producto, obtenemos la siguiente expresión, que es coseno de 4 menos x al cuadrado por 3 por coseno de 3x más seno de 3x, 2x seno de 4 menos x al cuadrado. Y reorganizando un poco esta expresión, simplificando, obtenemos que la derivada de la función asignada es igual a 3 coseno de 4 menos x al cuadrado por coseno de 3x más 2x seno de 3x por seno de 4 menos x al cuadrado menos 5, ya que acá contenemos la segunda parte de la derivada de la expresión asignada, que era menos 5x, donde su derivada es pues menos 5. Ahora, esta es la gráfica en GeoGebra correspondiente a la expresión asignada y a su derivada. Entonces, la función verde corresponde a f de x igual a seno de 3x por coseno de 4 menos x al cuadrado menos 5x. Esta es su derivada, la línea negra, y este punto P es la evaluación cuando x es igual a 2. Ejercicio 3. En este ejercicio nos están solicitando hacer la derivada implícita de la función asignada. En este caso, la función asignada corresponde a Euler, que está elevado a x por y más x igual a seno de y. Para calcular la derivada de forma implícita, esta función se procede a derivar con respecto a x en ambos lados de la ecuación. Como podemos observar, se debe tener en cuenta también que la variable y puede depender de x. Por lo tanto, se debe derivar y como dependiente de x. Derivamos término a término. Entonces, la derivada de este primer término, que es Euler a la x por y, sería entonces la derivada interna, que primeramente correspondería a la derivada de un producto. La derivada de un producto, como ya lo habíamos mencionado, corresponde al primer término, que es x, por la derivada del segundo, que es la derivada de y, por eso está dy de x, más el segundo, que es y, por la derivada de x, que es igual a 1. Ahora, por la derivada externa, que sería la derivada de Euler a la x por y, que sabemos que esta derivada es igual Euler a la x por y, y esta sería la expresión del primer término. Simplificamos un poco aplicando la propiedad distributiva y obtenemos que esta primera derivada es igual a y Euler a la x por y más x por Euler a la xy de y. Ahora encontramos la derivada del segundo término, que corresponde a la derivada de x. Luego encontramos la derivada del segundo término, es decir, la derivada de x, que sería 1. Y posteriormente la derivada del tercer término, que sería la derivada de seno de y. Como y es dependiente de x, tenemos que aplicar la derivada de este término, por lo tanto, la derivada del seno es coseno por el de y de x, que sería la derivada interna de este término. Entonces, una vez calculada la derivada término a término, se obtiene entonces la siguiente ecuación. Entonces, acá tenemos la derivada del primer término, que era Euler a la x por y, que es este término entero, y por Euler a la x por y, más x Euler a la x y de y de x más 1 igual a coseno de y de x. Ahora se agrupan los términos que son semejantes y que contienen el de y de x, pasando este término al otro lado de la ecuación, y luego sacamos factor común de y de x para así despejar el término de y de x, y obteniendo que el resultado de esta es y
Euler a la x por y más 1 sobre coseno de y menos x Euler a la x por y. Ejercicio 4. En este ejercicio nos están solicitando calcular la derivada de orden superior de la función asignada, donde la función asignada corresponde a f de x, que es igual a coseno de 2x menos 7x al cuadrado. Entonces, para realizar la derivada de esta función, procedemos a hacerlo término a término. Aplicando la regla de la cadena, encontramos que la derivada del primer término, que es coseno de 2x, es igual a la derivada interna, que sería la derivada de 2x, o sea 2, por la derivada externa, que sería la derivada del coseno, que en este caso es menos seno de 2x. Ahora la derivada del segundo término, que es la derivada de menos 7x al cuadrado, que es igual a menos 14x. Uniendo estas dos derivadas encontramos que la derivada de primer orden de la función asignada es igual a menos 2 seno de 2x menos 14x. Ahora se aplica la regla de la cadena para darle solución a la segunda derivada de la función a partir de la primera derivada que ya hemos encontrado, donde entonces procederemos a derivar término a término nuevamente. La derivada de menos 2 seno de 2x corresponde a la derivada interna, es decir, a la derivada de 2x, que en este caso es 2, por la derivada externa, que es la derivada del seno. Entonces, la derivada del seno va a ser coseno de 2x por la derivada interna, que era 2, pero como tenemos una constante que es menos 2, entonces se multiplica y se obtiene menos 4. Ahora, la derivada del segundo término corresponde a la derivada de menos 14x, que es igual a menos 14. Esto quiere decir que la derivada de segundo orden de la función asignada es igual a menos 4 coseno de 2x menos 14. Ahora se aplica la regla de la cadena para darle solución a la tercera derivada de la función a partir de esta segunda derivada ya que habíamos encontrado. Entonces, nuevamente utilizamos la forma de derivar término a término. Entonces, la derivada del primer término, que es la derivada de menos 4 coseno de 2x, va a ser igual a la derivada interna, que es 2, por la derivada externa, que es la derivada del coseno, y esta es igual a menos seno, pero como tenemos un menos 4 antes, entonces este menos con el menos de la derivada del coseno, que sería menos seno, se cancela y se multiplica el 2 de la derivada interna por el 4, que es la constante, es decir 8, por la derivada del coseno, que es seno de 2x. Y esta sería la solución de la derivada de orden 3 de la función asignada, ya que la derivada de la constante menos 14 es igual a 0. Ejercicio 5. Ejercicio de aplicación. Para este ejercicio nos están dando el siguiente enunciado. Una empresa de alquiler de autos cobra a sus clientes $P por día, donde P está entre 60 y $150. Se concluye que el número de autos que se alquilan por día pueden modelarse mediante la función lineal NDP, que es igual a 750 menos 5P. ¿Cuánto debe de cobrar la empresa a cada cliente para maximizar sus ingresos? Entonces, para darle solución a esta actividad, se debe tomar en consideración que la cantidad de autos que se alquilan por día en función del precio P, y que P es el precio por día que cobra la empresa en dólares y está restringido entre los 60 y los $150. Por lo tanto, el ingreso total se puede calcular como el producto del precio por día y el número de autos alquilados. Entonces,
se construye el planteamiento de este ejercicio multiplicando P por la función n de P, donde encontramos que esta nueva función, que se llamará c de P, va a ser igual a 750p menos 5p al cuadrado. Ahora, teniendo ya organizada esta función para el planteamiento del ejercicio, se hallan los puntos críticos de la función. Entonces, primero se deriva la función resultante, que sería 750 menos 10p, que sería la derivada de menos 5p cuadrado, igual a 0, ya que necesitamos encontrar las raíces de la función. Entonces, como esta función es igual a 0, podemos decir que en un caso p es igual a 0 o que 750 menos 10p es igual a 0. De esta segunda opción podemos evidenciar que p es igual a 750 dividido 10, que en este caso son 75. Es decir, que $75 está dentro del rango ya establecido por la cantidad que se cobra a cada cliente por día. Utilizamos la función para encontrar la naturaleza de este punto crítico donde su componente x es 75. Entonces, derivamos nuevamente la función y encontramos que el resultado es igual a menos 10. Y como la segunda derivada es igual a menos 10 y es menor que 0, quiere decir que esta función abre hacia abajo, por lo que menos 10 es un punto máximo. Y acá podemos evidenciar la gráfica en GeoGebra de la construcción del ejercicio planteado, donde se evidencia que 75 es el punto máximo de la función. No olvides darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo nuestros videos.